Hola a todos y todas, les traigo la novela La cuarta temporada de Teen Wolf. Lobos adolescentes, no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 17. El señor Yukimura estaba organizando y calificando algunos exámenes en su escritorio en la escuela secundaria. Ese día no había escuela, así que disfrutaba de la paz y la tranquilidad mientras trabajaba. Pero la paz y la tranquilidad se rompieron cuando escuchó un leve zumbido. Miró a su alrededor y notó que provenía de una mosca. Estaba dando vueltas hasta que aterrizó al costado de su escritorio. El señor Yukimura fue y tomó un libro de texto y se detuvo sobre él antes de arrojarlo al insecto. Llegar un sábado, eso es dedicación. El señor Yukimura levantó la vista y vio que era Stiles. O más bien era el cuerpo de Stiles. Sabía que no debía dejarse engañar. Stiles, dijo con calma. ¿Qué te trae por aquí? Stiles solo miró hacia un lado. ¿Dónde los esconde? El señor Yukimura sacudió la cabeza. Lo siento, pero no sé de qué estás hablando. Stiles se acercó a la estantería en el lado opuesto de la habitación. Sus pequeños cuchillos, dijo mientras tomaba un libro y lo tiraba al suelo. Las dagas, dijo tirando otro libro. Sé lo que son. Luego tiró el resto de los libros. La representación física de sus colas. Luego miró a Yukimura y vio que parecía un poco nervioso. Como sea que carajo funcione. El señor Yukimura se tragó su inquietud lo mejor que pudo y trató de parecer imperturbable. Tal vez te gustaría leer un poco sobre ello. Podría dirigirte a la sección de mitos japoneses en la biblioteca. Stiles sonrió. No, me gustaría hablar contigo. Luego levantó un poco la mano y dejó que algunas chispas de color púrpura oscuro salieran disparadas de sus puntas. Resonaron en el aire hasta que las chispas se movieron para fusionarse en una bola eléctrica en la palma de su mano. La vista hizo que el maestro se pusiera un poco rígido, pero trató de mantenerse firme. Pero la sonrisa de Stiles se amplió hasta convertirse en una sonrisa de satisfacción. Usted conoce las leyendas sobre el fuego de zorro, ¿no es así, señor Yukimura? Puede usarse para proteger a aquellos por quienes un zorro siente afecto o se ganó su favor. Pero, si el zorro se ofende. Luego, Stiles extendió su mano y la bola de electricidad golpeó el maletín del señor Yukimura en su escritorio. El hombre retrocedió mientras miraba la bolsa y vio que había una marca profunda de carbón en el frente y estaba humeando. ¿Quiere ofenderme, señor Yukimura? A pesar de la clara amenaza, el señor Yukimura simplemente se giró para mirar tranquilamente al Nojitsune. No puedo darte lo que quieres, le dijo con calma. Pero ¿sabes dónde puedo conseguirlo? Presionó Stiles mientras se acercaba. Las colas. Cuanto más vieja es la cola, más poderoso es el Oni. Y sé que le queda una más. La más antigua. ¿Dónde puedo encontrarla? Stiles se había puesto justo frente al escritorio y lo miraba con una mezcla de mirada asesina y sonrisa. Lo siento, pero no puedo ayudarte, insistió de nuevo. Oh, dijo Stiles antes de mirar el libro. Hablarás. Luego tomó el libro y reveló la mosca. No estaba muerto y tan pronto como estuvo libre, voló directo a la boca del señor Yukimura. Stiles observó cómo el maestro comenzó a agarrar su garganta e intentar toser y amordazar. Siempre hablan. Scott le mostró la foto a Kira. Era una foto en blanco y negro que mostraba a un tipo con un viejo uniforme de soldado con una chica con un vestido. La chica de la foto es lo que les llamó la atención. La chica era exactamente igual a ella. El estilo de cabello y vestimenta era diferente, pero sin duda era Kira. Se parece a mí, jadeó Kira. Luego giró la foto y vio que era de 1943. Tiene que ser mi abuela. ¿Recuerdas que te hablé de Malia? Ella fue la última que vio a Stiles en la casa Ichen. Esta foto, luego se movió para sacar una espada que Malia le había dado. ¿Y esto? Lo encontraron al lado de un cuerpo, escondido detrás de una pared. Estaba marcado con el mismo 5 al revés que el Oni nos marcó a nosotros. Parece que todo esto se remonta a tu familia. Tu abuela, tu mamá. Pero fueron interrumpidos por el pitido del teléfono de Kira. ¿Qué es? Le preguntó cuando vio su expresión caer cuando lo miró. Mi papá, le dijo. Luego, los dos tomaron la bicicleta de Scott y prácticamente se bajaron de ella cuando llegaron a la escuela. Cruzaron corriendo las puertas principales y se dirigieron a toda velocidad hacia el salón de clases. Allí encontraron al padre de Kira inclinado y tosiendo mientras su madre lo atendía. Kira, ¿lo trajiste?
le gritó su madre. Kira asintió mientras se acercaba y le entregaba el frasco que su madre insistió en que trajera de casa. ¿Me vas a decir qué es? Rey, sí, dijo su madre mientras la abría. Los ojos de Kira se alzaron. ¿En serio le vas a dar hongos mágicos a papá? Su madre la miró antes de moverse para ponerle uno de los hongos Reishi en la boca. Su padre se lo comió y luego empezó a toser más fuerte. Consiguió un pañuelo del que sacó una sustancia viscosa negra, junto con una mosca en el centro. ¿Estás bien? Preguntó la madre de Kira mientras ayudaba a su marido a ponerse de pie. Él asintió mientras se movía para limpiarse la boca. Scott examinó la habitación y notó una bolsa a un lado con una profunda marca de quemadura. Coincidía con la marca de quemadura que había quedado en su camisa cuando persiguió a Nohitsune en el bosque y le disparó esa electricidad. ¿Stiles hizo esto? Preguntó innecesariamente. La señora Yukimura lo miró. Quería el último Kaiken. Luego buscó en su bolsillo y reveló un cuchillo negro. He mantenido esto cerca de mí desde que tu amigo desapareció. Mamá, necesitas hablar con nosotros. Sobre todo. Kira tuvo suficiente. Basta de secretos y verdades a medias. Ya era hora de descubrir qué estaba pasando. Scott asintió mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba la foto. Al verlo, la madre de Kira pareció palidecer un poco y lo agarró. ¿De dónde has sacado esto? Ella preguntó. ¿Esa es la abuela? Le preguntó Kira. Su madre mantuvo sus ojos en ello. No soy yo. Scott negó con la cabeza. La foto era de 1943. ¿Cómo podía ser ella? Si ese eres tú, entonces tendrías que tener como 90 años. Más cerca de 900. Ante eso, los ojos de Kira se abrieron en absoluta sorpresa. Está bien. Claro, ¿por qué no? Dijo un poco sin aliento. Luego miró a su padre. Papá, ¿cuántos años tienes? Él le sonrió. Tengo 43 años, aunque me han dicho que parezco tener unos 30. Kira exhaló un suspiro de alivio ante eso. Al menos no todo fue una locura en su vida. Pero luego volvió a centrar su mente en lo que todavía era una locura. Levantó la espada que Scott recibió de Malia. Al verlo, su madre pareció saberlo tal como conocía la foto. Ella se lo quitó y se dispuso a desenvainarlo. Pero detrás de la empuñadura no había una espada sino un trozo de metal roto. Lo dejó sobre la mesa antes de tomar la funda y darle la vuelta. En el interior se derramaron trozos de metal roto. Llovieron sobre el escritorio con estrépito. La hoja se hizo añicos la última vez que se usó, dijo mientras miraba todos los pedazos rotos. ¿Cuándo fue eso? Preguntó Kira. 1943, respondió su madre. Contra un Nohitsune. Todo esto, ya pasó antes, ¿no? Dijo Scott. Su madre asintió. Sí. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, citó su padre. ¿De dónde vino? Preguntó Kira. Fue un campo de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial, en Oak Creek. No muy lejos de aquí. El tono de su madre era un poco enojado cuando les dijo eso. Pero Scott se dio cuenta de algo. Espera, dijo mirando al señor Yukimura. ¿Les dijiste a Allison e Isaac que no había ningún campo de internamiento en Oak Creek? La familia de Allison tiene cierta historia de violencia, defendió. No estaba seguro de que se pudiera confiar en ella. Había un campamento, sí, pero todos los registros fueron borrados. Lo encubrieron, dijo la señora Yukimura, de nuevo, enojada. El señor Yukimura abrió uno de sus cajones y sacó una libreta. Cuando era estudiante de posgrado, mi proyecto apasionante, bueno en realidad más bien una obsesión, era tratar de desenterrar la verdad sobre Oak Creek. Abrió su libro para revelar notas y fotografías. Así es como conocí a tu madre Kira. Kira miró las fotos y vio que una de ellas era de un hombre completamente quemado. Entonces, ¿de dónde vino el Nohitsune? Preguntó mirando a su madre. ¿No es obvio todavía? Dijo acercándose más a su hija. Vino de mí. Después de decir eso, pasó a los pedazos de la espada que estaban esparcidos sobre la mesa. Se movió para ordenarlos de modo que delinearan lo que parecía ser la forma de una espada. Kira, necesito tu ayuda con esto. No hay mucho tiempo y esto es algo que debe hacerse a la luz del día. Pero Kira tenía los brazos cruzados y miraba desafiante. No, dijo ella. No hasta que nos cuentes todo. Su padre suspiró profundamente mientras iba a mirar a su madre. Diles Noshiko. Diles lo que necesitan saber. La señora Yukimura miró a Kira y luego a Scott.
Los lobos y los zorros tienden a no llevarse bien. No solo en las fábulas y los cuentos. Pero los aliados, por improbables que sean, deberían ser bienvenidos. Especialmente en tiempos de guerra, respondió Yukimura. Luego fue y golpeó la última pieza que sostenía contra la mesa. Muy bien. Noshiko se preparó para contarles la historia. La historia de Oat Creek y del Nojitsune. Noshiko había sido llevado a Oat Creek junto con otros estadounidenses de origen japonés, donde los colocaron en literas especiales. Allí había presencia del ejército que los observaba y les hacía cumplir las normas. Pero Noshiko no siguió las reglas. A menudo iba y robaba cosas de los almacenes, así como comida, y se las entregaba a su gente en las literas. Intentó darle aspirina a una mujer llamada Satomi para los dolores de cabeza que solía tener una vez al mes, pero ella se negó. Afirmó que prefería sufrir y la reprendió por desobedecer las reglas como un joven zorro. Un niño se volvió demasiado loco con una pelota de béisbol que le dio Noshiko y la arrojó por una ventana por accidente. Eso alertó a los parlamentarios y vinieron a buscar quién lo había hecho. Sin embargo, un soldado defendió al pueblo y se opuso a tratarlos como prisioneros. Cabo Riz. Mientras ordenaba a sus compañeros soldados que se fueran, fue y le devolvió la pelota al joven. Noshiko lo vio irse con una pequeña sonrisa en el rostro. El sheriff y Parrish estaban revisando la caja de objetos poseídos de Jerry Sargent que no constituían prueba. Argumentó que, dado que no estaban clasificados como prueba para el caso de asesinato, debían ser devueltos a sus familiares más cercanos, en este caso, a Jason Argent. No tienes que preocuparte, Parrish. Yo me ocuparé de devolverle todo esto a Jason. ¿Estás seguro de que quieres regalarle a una adolescente una caja llena de armas? Parrish le preguntó divertido. Ella tiene 18 años. Y esta es una caja de objetos no letales. Las armas y espadas que tomamos fueron guardadas. Está bien que ella tenga estas otras cosas. Luego metió la mano y sacó algunas cosas. Me refiero a una taser. Unas cuantas bolitas de humo. Luego, Parrish sacó una varilla eléctrica. ¿Y esto? Parece un palo de choque. Del tipo que usan para disuadir a los animales rabiosos, el sheriff trató de explicar, aunque le dio al arma una mirada incómoda porque sabía para qué la usarían realmente los Argents. Pero Parrish negó con la cabeza. No del todo. Ha sido modificado para que la sacudida que libera esté muy por encima del límite de voltaje legal. Lo puso en marcha e hizo que una chispa de electricidad de alto voltaje fluyera a través de la punta. Quiero decir que podría usarlo para prácticamente reactivar un 747. Sheriff, no estoy bromeando, a esta cosa le faltan unos pocos vatios para ser un sable de luz. El sheriff no pudo evitar sonreír ante la referencia. Le agradaba Parrish y tenía la sensación de que él y su hijo también se llevarían bien. Tomó la vara y la dobló nuevamente. No te preocupes. Dije que yo me ocuparé de ello. Está bien, dijo Parrish cediendo. Luego salió de la oficina del sheriff y una vez que se hubo ido, el sheriff tomó su teléfono celular. Sí, estoy en camino, dijo una vez que la persona contestó. No te preocupes, ese será el último lugar donde alguien pensará en buscarte. Solo asegúrate de que nadie te vea. Llamaré a Derek para que nos reunamos allí. Llama a tu hija. Noshiko avanzó a través de los túneles secretos de mantenimiento donde iría y se encontraría con Riz que la estaba esperando. Él sonrió porque estaba feliz de verla. Luego se movieron para besarse en la seguridad y aislamiento de donde estaban. Noshiko discutió con él acerca de no saber por qué le gustaba que Riz actuara tan duro y Riz dijo en broma que era porque quería que él fuera un luchador. Pero entonces Riz se puso serio y advirtió a Noshiko que tenía que dejar de tomar cosas, especialmente cuando se trataba de suministros médicos o la atraparían. Él le dijo que estaban empezando a darse cuenta y ella prometió traer algo para aliviar la tensión. Riz prometió ayudarla a tomar algunas cosas cuando pudiera. Luego le tendió una barra de chocolate como regalo. Ella lo aceptó y le regaló un beso. Está bien, detente. Solo detente, tosió Kira. No queremos escuchar tu historia de Casablanca. Queremos saber cómo salvar a Estiles. Estoy tratando de decírtelo, explicó su madre. ¿Estás tratando de detenernos?, interrumpió Scott. Cuando se ponga el sol, los Oni vendrán tras él otra vez, ¿no? Tu amigo se fue, Scott, intentó decirle el señor Yukimura. Pero Scott negó con la cabeza. Eso no lo sabes con seguridad. Luego miró a Noshiko. Trajiste a los Oni aquí, ¿puedes cancelarlos?
No es su culpa, dijo Kira en defensa de Scott. Pero Noshiko miró a Scott. Stiles puede ser tu mejor amigo, puede que sea como un hermano para ti, pero ahora es Nohitsune. Es Boy. Scott estaba empezando a enfadarse. ¿Puedes cancelarlos? Cuando escuches el resto de la historia, no querrás que lo haga. El sheriff llegó a su casa con la caja y dentro de la sala, Derek Hale ya estaba esperando. Bien, ya estás aquí, dijo mientras se acercaba a la mesa de su cocina con la caja que tomó de la estación. Cualquier palabra de Argent. Como si fuera una señal, alguien llamó a su puerta trasera. El sheriff se acercó para abrirla y reveló al propio cazador. Bien, entonces ambos están aquí. Se movió y dejó caer la pequeña bolsa que sostenía a un lado. Vio la caja con artículos dentro y los reconoció de inmediato. Trajiste las cosas que confiscaron de mi oficina. Solo los no letales. Les dije que se los llevaría a Allison, le dijo el sheriff. Luego tomó la vara. Sin embargo, hubo cierta resistencia a salir con esta cosa. No tienes que preocuparte. Solo lo usamos para cazar. Ante eso, tanto Derek como el sheriff lo miraron con los ojos entrecerrados. Argent agachó la cabeza y decidió seguir adelante. Llamé a Allison. Ella vendrá con algunos de nuestros mapas. Bien, porque necesitamos encontrar a mi hijo, y rápido. Luego, el sheriff sacó una carpeta. El especialista que vi en Los Ángeles me dijo lo que todo médico dice cuando intenta evitar una demanda. No podemos decirlo con certeza. Eso hizo que los otros dos hombres en la habitación pusieran los ojos en blanco. Entonces, fui y hablé con Melissa. Luego abrió la carpeta y reveló 2 fotografías doctorales. Estos son escáneres cerebrales. Los de mi esposa y Stiles. Sabía que eran similares, pero son iguales. Se los entregó a Argent y él y Derek observaron mientras los superponía. Exactamente lo mismo, subrayó el sheriff en un tono de ira. Y supongo que esto no es posible. Derek preguntó ya que la ciencia médica no era su fuerte. El sheriff negó con la cabeza. Ni remotamente. Argent arrojó las fotos. Así que el embaucador todavía está jugando trucos. Derek se inclinó para mirar las fotos. Pero, ¿por qué este truco? El sheriff suspiró. Cuando estaba en el ejército, un oficial me dijo que si quieres derrotar a tu enemigo no le quitas el coraje, sino la esperanza. No parece que un hombre pierda la esperanza fácilmente, reflexionó Argent. Pero Stiles podría. La mandíbula del sheriff se tensó un poco mientras iba a mirar los escáneres cerebrales falsificados. De vuelta en House, Stiles le dijo a Scott que se había roto. Esta cosa dentro de él, si está usando la enfermedad de su madre como algún tipo de truco psicológico, entonces esto no es solo una pelea por su cuerpo. Es una pelea por su mente. Es encontrar formas de doblegarlo. Bueno, está claro que funcionó, murmuró Derek mientras arrojaba los escáneres cerebrales al suelo. Derek no quería admitirlo, pero estaba viendo que había más en Stiles de lo que pensó al principio. Siempre había pensado que Stiles era de espíritu libre, demasiado de espíritu libre, pero estaba claro que el niño tenía más reprimido por dentro y lo agobiaba más de lo que podría haber imaginado. Y ahora está desaparecido otra vez. Si voy a encontrar a mi hijo, no puedo hacerlo solo. Argent entrecerró los ojos. Sabes que ha dejado gente gravemente herida. Y otros gravemente muertos, añadió Derek. Es por eso que los necesito a ustedes dos. Necesito personas que tengan experiencia en este tipo de cosas. Necesito que me ayuden a detenerlo. Argent miró al sheriff directamente a los ojos. Y por detenerlo, te refieres a atraparlo. El sheriff asintió con severidad. Luego levantó la varilla eléctrica sobre la que Parrish había reflexionado antes. Argent fue a alcanzarlo pero el sheriff no lo soltó. Entrecerró los ojos hacia el cazador. Estoy confiando en ti, no dejes que me arrepienta. O te prometo, que lo harás, dijo con un tono amenazador. Luego soltó la vara para que Argent pudiera quitársela. Derek simplemente entrecerró los ojos hacia el cazador, sin tener claro si Stilinski tomó la decisión inteligente o no. Rhys y yo encontramos maneras de vernos, dijo Noshiko continuando su historia. A veces en los cuarteles. A veces en los búnkeres donde aparcaban los vehículos militares. Pero en unas semanas lo trasladarían al norte de África. Yo le estaba enseñando francés. Noshiko estaba con Rhys mientras hojeaba un diccionario de francés a inglés. Ella le enseñó la frase coup de foudre. Significaba rayo. Luego comenzaron a besarse, pero luego vieron a los dos soldados, Merrick y Elles, hablando con el médico del campo.
susurrando y hablando rápidamente antes de que el médico sacara algo de dinero, como un soborno. El señor Yukimura vio que Noshiko apretaba más cuando llegó a esa parte de la historia. Agarré apretando sobre un trozo de espada. Noshiko, le dijo mientras miraba su mano. Kira también se dio cuenta. Mamá, ¿qué estás haciendo? Luego, su madre dejó caer el trozo de espada que tenía un poco de sangre. Su padre le entregó un pañuelo para que se limpiara la sangre y Kira vio que no tenía ningún corte en la mano. ¿Cómo hiciste eso? Su madre le sonrió. Es uno de nuestros talentos. Algo que aprenderás, Kira. Ya deberías haberte dado cuenta de que nunca te enfermas, nunca. Nunca experimentarás algo tan simple como un resfriado común. Algo tan malo como la gripe. O algo así como neumonía. La neumonía es lo que había contraído el niño que estaba en su cabaña. Había habido un brote de ello. Noshiko no lo había captado, pero una de sus amigas sí. Luego vio que Riz comenzaba a discutir con uno de los médicos que parecía estar furioso con él. Riz dijo que todos estaban contrayendo la enfermedad, pero que ya no tenían la vacuna, pero Noshiko le dijo que vio las cajas. Riz le dijo que solo tenían uno, pero Noshiko le dijo que había visto 3. Riz revisó el registro, pero ya sabíamos lo que estaba pasando. El Dr. Lipstone estaba usando a Merry Kielles para vender medicinas en el mercado negro. Pronto comenzaron las muertes. Empezando por el chico. Noshiko les había contado a los demás lo que ella y Riz descubrieron. Su amiga les había sugerido que fueran a la administración para contarles lo que estaba pasando. Sin embargo, el padre del niño argumentó que la administración no les creería cuando informaron que uno de sus médicos estaba robando y vendiendo medicamentos en el mercado negro. Satomi argumentó que la administración ni siquiera escucharía nada de lo que dijeran. El padre les dijo que tenía una manera de hacerlos escuchar mientras iba a buscar una botella de alcohol y la convertía en un cóctel Molotov. Me di cuenta del error que había cometido. Al hablar demasiado pronto, no estaba ayudando a nadie. Estaba incitando un motín. Les grité que pararan. Pero había tanta gente enferma y muchos de ellos estaban muriendo. Nunca había visto una ira así. Como algo vivo que respira. Y ocurrió un disturbio. La gente había comenzado a asaltar el patio y se habían movido para atacar el coche del médico. Riz tomó medidas para impedir que los parlamentarios usaran sus armas contra la gente. El Dr. Lipstone discutió con Merry Kielles y les dijo que fueran y los detuvieran o les diría a las personas que tenía ayuda y los serviría junto a él. Les dijo que usaran sus armas contra sus rocas y tuberías. Ella salió del auto y sacó su arma. Vio a Satomi y luego se movió para golpearla con el trasero. Noshiko se acercó a ella pero se detuvo cuando vio que sus ojos brillaban dorados y su corte comenzaba a sanar. Satomi la miró y luego salió corriendo. Ahora sabía por qué Satomi siempre intentaba permanecer callada. ¿Por qué tenía migrañas una vez al mes? ¿Por qué siempre estaba jugando al Go? Eso la mantenía tranquila. Scott conocía las implicaciones por experiencia personal. Ella fue mordida. Noshiko asintió. A los hombres lobo mórdidos les resulta difícil reprimir su ira. Un ataque inesperado y podrían perder todo el control. Y Satomi perdió el control. Ella corrió hacia el padre del niño y le quitó su molotov. Luego lo arrojó justo al pie del auto, donde había estado Riz. Luego se incendió ante el horror de Noshiko. Se quemó delante de todos. Allison fue a la casa del sheriff y trajo una bolsa con el mapa de la ciudad y algunas otras cosas que aún estaban escondidas en el apartamento. Esto es todo lo no letal que pude encontrar, dijo mientras dejaba caer y abría la bolsa en la mesa de la sala de Stilinski. Había algunas cuerdas, esposas, ataduras, fresno de montaña, pistolas paralizantes y una pistola tranquilizante de mano. Tómalo todo, le dijo su padre. Y cariño, toma mi bolso de la cocina. Seguro. Luego se fue a buscar sus cosas dejándolos a los 3 solos. Está bien, ¿cuál es el plan aquí? Preguntó el sheriff. Bueno, nuestra mejor oportunidad en este momento es que Derek capte el olor de Stiles en House, especialmente si pasó por algo estresante allí. Pero Derek negó con la cabeza. No, eso no funcionará. Scott se encontró con Stiles cuando estaba poseído. Dijo que no tenía un olor. No creo que Nojitsune tenga uno con el que podamos rastrearlo. Entonces tendremos que rastrearlo por otros medios, dijo Argent. Está bien, pero ¿dónde? Le preguntó el sheriff.
En ese momento, Allison regresó a la habitación, dejó caer la bolsa a un lado y se unió a su padre a su lado. ¿Dónde más ha aparecido Stiles? Argent preguntó a la sala en general. La escuela. El hospital, respondió su hija. Espera, dijo Derek deteniéndolos. Ya hicimos esto. Desapareció, comenzamos a buscarlo, luego caminamos directamente hacia la trampa en el hospital. Y nuevamente, cuando desapareció, lo buscamos nuevamente y nos topamos con trampas en su casa, la escuela y la estación. Argent vio que Derek tenía razón. Está haciendo que repitamos los mismos movimientos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que venga a vernos? Preguntó Allison. Derek negó con la cabeza. No podemos. No si queremos encontrarlo antes que el Oni cuando se ponga el sol. Bueno, Scott está trabajando en eso ahora mismo con Kira, le dijo el sheriff. Y ese es el problema, intervino Argent. Todos estamos tratando de ser más astutos que el zorro. Todos se tomaron un momento para darse cuenta de que esto se estaba volviendo mucho más difícil y tenso de lo que pensaban originalmente. El sheriff pudo ver el peso de la situación que ahora pesaba sobre todos ellos. Escuchen, les dijo a los tres. Entenderé si alguien quiere echarse atrás. Derek negó con la cabeza. No seré el primer lobo en huir de un zorro. Además, Stiles me ayudó, más de una vez. Se lo debo. Por mucho, pensó en silencio para sí mismo. Argent levantó la varilla eléctrica. Y aparentemente llevo un sable de luz, le dijo a su hija. El sheriff compartió el chiste que Parrish le contó en la estación mientras esperaban a Allison. Allison miró el mapa. Está bien, papá, sois tú y Derek quienes revisarán la casa Itchen. El sheriff y yo revisaremos el hospital. Luego, nos reuniremos todos en la escuela. El sheriff se movió para ir con Allison mientras Derek y Jris Argent se quedaban atrás. Cuando vio que el sheriff había salido por la puerta, Jris rápidamente tomó su bolso y sacó algunas armas. Luego se movió para guardarlos rápidamente, pero Derek se dio la vuelta y lo atrapó. Asegurándote de tener algunas opciones letales, por si acaso. Derek le dijo un poco maliciosamente. Jris le lanzó una mirada antes de moverse y cargar una revista en uno de ellos. Me gusta prepararme para lo peor, dijo en su defensa. Derek mantuvo la mirada mientras se dirigía hacia la puerta. Jris luego se movió para seguirlo. Mientras Rhys ardía, Merrick y ellos corrieron hacia la seguridad de los otros MP, donde comenzaron a abrir fuego contra la multitud. La gente empezó a ser asesinada a tiros. Uno de los que recibió el disparo fue Noshiko. Ella cayó mientras las personas que no recibieron disparos huyeron. Noshiko se movió para terminar de ensamblar todas las piezas sobrantes de la espada en su lugar correcto. Los disparos casi me matan. No sé cuántas balas lograron entrar en mi cuerpo, pero luché contra todas ellas. Dejó los latidos de mi corazón tan lentos, mi cuerpo tan débil que parecía como si estuviera muerto. Pero, incluso entonces, yo estaba mejor que Rhys. Sus gritos se podían escuchar por toda la casa Itchen, haciendo eco en cada habitación, cada pasillo. Murió en agonía. Al parecer, el médico también vendió la morfina. Merrick y ellos recibieron la tarea de deshacerse de todos los cuerpos, tanto estadounidenses como japoneses americanos. También estaban trasladando al Dr. Lipston, estacionándolo en otro lugar. Lo estaban encubriendo, dijo con lágrimas comenzando a caer de sus ojos. El Dr. Lipston, ellos y Merrick iban a salir impunes del asesinato. Supongo que por casualidad el cuerpo de Rhys había sido puesto junto al mío. Quería que los soldados y las administraciones del campo fueran castigados por su crimen. Pero sabía que el tiempo corría. Su voz comenzaba a quebrarse cuando las emociones comenzaron a regresar a ella. Iba a perder mi oportunidad. Me iban a quemar con los demás. No podía defenderme con mi cuerpo debilitado y aún sanando. Apenas podía moverme. Iba a morir. Con el tiempo deslizándose entre mis dedos, estaba tomando una decisión terrible. Pero no podía morir sabiendo que se escaparían. Así que llamé a nuestros antepasados. Por una posesión kitsune, un poderoso espíritu de zorro, un no kitsune. Uno que se alimenta del caos, la lucha y el dolor. Tomar el control de mi cuerpo y usarlo como arma. Eso hizo que los corazones de Scott y Kira se enfriaran. Los ojos de Noshiko se entrecerraron. Pero invocar a un espíritu embaucador es algo peligroso. Puede tener un sentido del humor muy oscuro. Porque aunque el no Hitsune llegó a poseer a alguien, no fui a mí.
Merrick y Eyes se detuvieron al costado de la carretera para comenzar a tirar los cuerpos y quemarlos sin que nadie se diera cuenta. Merrick empezó a pasar el tiempo planteándole algunos acertijos a Eyes. Eyes no respondió a ninguna, pero Merrick lo hizo por él. Su último acertijo fue: ¿qué tiene cuello pero no cabeza? Una botella. Mientras terminaban de descargar los cuerpos y se disponían a quemarlos, se detuvieron y vieron que uno de ellos estaba de pie. El Nojitsune que había sido convocado pero poseía el cuerpo de Riz en lugar del de Noshiko. Eyes fue asesinado primero. Luego se movió y agarró a Merrick. Le preguntó el mismo acertijo sobre qué tenía cuello pero no cabeza. Luego fue y le arrancó la cabeza a Merrick como respuesta. Noshiko vio todo suceder con horror mientras su cuerpo comenzaba a recuperarse. Intentó llamar a Riz, pero este se llevó una de sus chaquetas militares de cuero y luego tomó la camioneta y se fue. ¿Qué hizo? Scott le preguntó a Noshiko. Trajo más caos, lucha y dolor del que puedas imaginar, respondió. El sheriff estaba con Allison en el hospital. No encontraron ningún rastro de Stiles por ningún lado allí. Se dirigían al ascensor, mirando en silencio las puertas mientras se cerraban. El silencio continuó hasta que el sheriff empezó a negar con la cabeza mientras todo volvía a su lugar. Ellos corriendo por la ciudad tratando de encontrar a alguien, su propio hijo, que solía ser un hombre lobo pero luego volvió a ser humano solo para ser secuestrado por un espíritu de zorro psicótico. Solo pensar en ello en esos términos le hizo darse cuenta de lo loca que se había vuelto su vida en tan poco tiempo. No sé cómo lo hacen ustedes, le murmuró a Allison. La niña provenía de una familia cuyo legado estaba ligado a todo esto. Todos ustedes son tan fuertes. No tienen miedo. Demonios, incluso logran mantener sus calificaciones altas. Allison se frotó la cara mientras evitaba mirarlo. Le estoy fallando a economía, admitió. Parpadeó. ¿Esa es la clase del entrenador? Ella asintió. Bueno, hablaré con él. Allison casi sonrió, pero se contuvo. Por favor, no lo hagas, le dijo en voz baja. El sheriff vio su angustia y fue y detuvo el ascensor. Oye, ¿estás bien? Le preguntó a la ligera. Allison mantuvo la vista fija en sus pies, intentando con todas sus fuerzas no mirarlo. No soy valiente. Estoy aterrorizada. No sé si Isaac se está muriendo en este momento. No sé si cometí un error con Scott, dijo con la voz empezando a quebrarse. No sé si deberíamos confiar en Derek. No sé si Stiles alguna vez me perdonará lo que hice. No lo sé. No pudo seguir hablando, pero el sheriff se acercó para abrazarla. Allison empezó a llorar más fuerte cuando lo hizo. Ella sintió que no merecía esto. Ser consolada por el padre de aquel a quien le había hecho cosas tan horribles y aún no la había perdonado y, para ser honesta, una parte de ella no lo culpaba. Eso además de todo lo demás que le pasa. Primero, que Isaac no parecía estar mejorando. Después de lo de anoche, estaba aún más confundida sobre si había tomado la decisión correcta al dejar ir a Scott. Y ahora con todas las cosas que están pasando con su padre huyendo de la ley. No sabía cómo eso afectaría sus vidas. Ella no sabía cómo manejarlo todo. ¿Quieres saber qué es gracioso? Le preguntó mientras la abrazaba. Estás empezando a sonar como un policía. Eso realmente hizo que Allison soltara una pequeña risa. Luego se apartó y la miró a los ojos. Y Allison, no te preocupes por mi hijo. Escuché todo lo que pasó y pude ver que no fue tu culpa. Estabas en un mal lugar y tu abuelo usó eso, pero no es tu culpa y lo sé profundamente. Abajo, Stiles también lo sabe. Si realmente lo sientes, entonces espera hasta que él esté listo para perdonarte. Sé que quizás no lo creas ahora, pero él lo hará. Solo tomará tiempo. ¿Está bien? Ella se secó la nariz pero asintió hacia él. Está bien, dijo mientras la soltaba. El sheriff estaba a punto de poner en marcha el ascensor de nuevo cuando su teléfono empezó a sonar a todo volumen. Lo sacó y él y Allison vieron que le habían enviado una alerta. ¿Qué es eso? Ella le preguntó. Alguien está entrando a mi casa. Después de que Stiles comenzó a caminar sonámbulo, tomé algunas precauciones de seguridad. Sensores de movimiento. Cámaras. Luego se movió para activar las cámaras que instaló. De repente, la señal empezó a llegar. ¿Es esa su habitación? Preguntó mientras reconocía vagamente el lugar. Enfocaron su mirada y vieron que había alguien allí. Sentado en la cama. Era Stiles. O mejor dicho, el Nojitsune dentro de él. Estaba mirando directamente a la cámara y saludándola. Como si supiera que lo estaban observando ahora mismo.
Los Nojitsune comenzaron a causar estragos no solo contra aquellos que Noshiko deseaba sino también contra los inocentes. Atacó a los estadounidenses de origen japonés supervivientes del campo, así como a todo el personal de la casa Ichen. Cuerpos dejados destrozados por todas partes. Noshiko observó la devastación y supo que tenía que detenerse. Tenía que detenerlo. Así que corrió hacia el cuartel y recuperó la espada que había escondido debajo de su litera. Localizó al Nojitsune y se movió para atacarlo. Intentó luchar contra él pero era demasiado fuerte. Sin embargo, fue sorprendido por Satomi y cuando le clavó sus garras por detrás, Noshiko lo golpeó con su espada. Cuando lo sacó, se hizo añicos. El Nojitsune cayó derrotado. Una mosca salió de la boca del cuerpo y Noshiko rápidamente la atrapó. Riz habló el término francés que ella le enseñó, coup de foudre. Luego estaba muerto. Noshiko terminó de armar la espada. Luego miró por la ventana y vio que el sol comenzaba a ponerse. Kira, tienes que darte prisa. Se acerca la noche. ¿Qué es el golpe de foudre? Le preguntó Kira. En francés, la traducción literal es un rayo. También puede significar amor a primera vista. Pero resulta que un rayo es exactamente lo que necesitamos en este momento. ¿Para qué? Le preguntó Kira a su madre. Exorcizar el Nojitsune del cuerpo de Riz destrozó la katana, pero puedes volver a armarla. Kira miró la espada rota por un momento antes de mirar a su madre. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Porque no soy un Thunder Kitsune, dijo. ¿Confías en mí? Kira echó otro vistazo a la espada antes de volver a mirarla. Acabo de descubrir que tienes 900 años. No creo que vuelva a confiar en ti nunca más, dijo con sinceridad. Noshiko asintió. Ella entendía los sentimientos de Kira, pero eso no cambiaba el hecho de que tenía que hacerlo. Confía en mí en esto. Fue y tomó la mano de Kira y la guió por encima de la espada. Scott observó cómo chispas comenzaban a fluir de la mano de Kira, muy parecidas a las que había visto en la mano de Stiles en la clínica de animales. Aunque estas chispas eran brillantes en comparación con las de Stiles. La electricidad recorrió la espada y todos observaron cómo las piezas comenzaron a fusionarse, hasta que la espada estuvo completa. El sheriff contactó a Derek y Riz y les dijo que Stiles estaba en su habitación y todos se dirigieron a la casa Stilinski. Todos se esperaron en el frente de la casa y luego se mudaron. Subieron con cuidado las escaleras pero vieron que la habitación estaba vacía. Derek recorrió la casa pero vio que no había señales de él por ningún lado. Se ha ido, dijo cuando los encontró a todos en la habitación de Stiles. Pero dejó algo atrás. Luego, el sheriff señaló un tablero de ajedrez que tenía piezas colocadas con notas adhesivas de colores. ¿Qué es todo esto? Riz preguntó mientras todos se movían para flotar sobre él. ¿Para qué sirven estas notas adhesivas? Esto es lo que Stiles solía tratar de explicarme sobre todos, ustedes, dijo el sheriff mirando particularmente a Derek. Allí son entrecerró los ojos ante el tablero. Tal vez sea un mensaje de Stiles. El verdadero Stiles. Riz se movió para recoger una de las piezas que habían sacado y vio que era de Isaac. Analizó el tablero completamente y se dio cuenta de que todos los lobos y Deaton estaban del mismo lado. También miró y vio que él y su familia, junto con Jennifer, Jackson y Matt estaban en el lado opuesto. Miró más de cerca y vio que la pieza de Isaac también era del lado contrario. Derek también notó algo. ¿Alguna razón por la que mi nombre aparece en el rey? El sheriff miró la configuración del tablero. Bueno, estás muy vigilado y supongo que el detalle alarmante es que estás a un paso de estar en jaque mate. Riz se dio cuenta de lo que era esto ahora. No es un mensaje de Stiles. Es una amenaza del Nojitsune. Allison entendió el mensaje. Está en el loft. Eso es lo que intenta decirnos. Y él quiere que vayamos allí, finalizó Riz. Derek miró por la ventana y vio la hora. Ha caído la noche. Esto ya no podría parecer una trampa, dijo Riz a los demás. El sheriff negó con la cabeza. No creo que lo sea. Creo que su opinión, sheriff, es un poco parcial, le respondió Riz. El sheriff le tendió la mano. Mira, aquí estoy. Lo que estamos tratando aquí es alguien que aparentemente carece de motivo. Sin ton ni son, sin razón, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Le preguntó Riz. Lo admito, a pesar de lo mucho que Stiles ha tratado de explicarme todo esto, todavía estoy perdido en la mitad de estas cosas. Pero lo que sí entiendo es que nuestro enemigo no es un asesino por naturaleza, es un embaucador. Matar es un subproducto.
Derek entrecerró los ojos. Si estás tratando de decir que no nos matará, no me siento muy seguro de eso. No lo hará. Quiere ironía. Quiere gastar una broma. Quiere una broma. Todo lo que tenemos que hacer, es idear un nuevo remate. Zris pensó en privado que Stilinski estaba tratando de engañarse a sí mismo y traer al resto de ellos con él. Comprendió que no se trataba de cualquiera, sino de su hijo. Pero la realidad es que esta cosa se la lleva su hijo y le sacará provecho de todas las ventajas que ese hecho le otorga. Pero mantendría la cabeza despejada, incluso si todos los demás se negaran a hacerlo. El sol se está poniendo, sheriff. ¿Qué tiene en mente? Todos miraron con asombro el hecho de que la katana ahora estaba completa nuevamente. Para empezar, no había señales de que se hubiera roto. Parecía nuevo. Noshiko sonrió y lo tomó en su mano antes de ofrecérselo a su hija. Adelante, ahora es tuyo. Kira se limitó a mirarlo pero no se movió para tomarlo. ¿Qué pasa si no lo quiero? Lo necesitas, dijo simplemente antes de lanzarlo al aire. Kira rápidamente lo atrapó y lo hizo girar como un maestro espadachín. ¿Ves? Te da equilibrio. Mi poder es tuyo ahora, Kira. Si el Oni no puede detener a Styles, entonces tienes que hacerlo. Lo mismo que hice yo. Y. Tal vez buscar un lobo para que te ayude. Kira miró a Scott y se sorprendió al ver que él estaba mirando a su madre. No nos dijiste nada, dijo enojado. Si quieres salvar a Styles, mátalo. Esa es la única manera, le dijo. Scott luego se volvió hacia el señor Yukimura. ¿Estás de acuerdo con esto? A veces la historia se repite, Scott, le dijo simplemente. Solo si no aprendes. A veces, incluso entonces, el destino conspira contra ti. Scott de repente recibió un mensaje de Allison. Lo encontraron. Encontraron a Styles, en el loft de Derek. Scott hizo la promesa de que salvaría a Styles. Todos le decían que era imposible, él no lo creería. Habían estado en una situación como esta antes. No podía creer que pudieran salvar a alguien como Jackson, pero que no pudieran salvar a Styles. Él no lo haría. Si el señor Yukimura creía que la historia se repite, está bien. Lo hará, al salvar a alguien que no podían creer que pudiera salvarse. Hay una manera de salvarlo. Tiene que haberla. Lo dejó así antes de dirigirse al loft. Kira se movió para seguirlo, pero su madre la llamó por su nombre para detenerla. Se acercó a la funda que todavía estaba sobre la mesa y se la entregó. Kira lo tomó y volvió a envainar la espada antes de seguir a Scott nuevamente. Al verlos irse, Noshiko se movió para mirar su cola. Lo guardaré en un lugar seguro. Pero su marido negó con la cabeza. Eso no es lo que me preocupa. La historia no ha logrado convertir a los niños en asesinos. Estos niños desempeñaron su papel en esto mucho antes de que regresáramos a Beacon. Enterré el frasco profundamente dentro de las raíces del Nemetón. Fue su sacrificio el que le devolvió el poder. Dejaron que el demonio saliera de su jaula. Él asintió pero todavía tenía una expresión dura en su rostro. Scott tenía razón en una cosa. No le dijimos nada. La verdad sobre lo que realmente pasó con su amigo. Le dije lo que necesitaba saber. Su esposa se volvió para mirar el sol poniente. Fue un giro cruel del destino que fuera Styles a quien el Nojitsune había encontrado esa noche, la noche de un eclipse lunar. Cuando todos los lobos dentro de ellos quedaron impotentes y reprimidos, haciéndolos humanos. Especialmente un lobo joven cuyo cuerpo se estaba yendo. A través de una transición evolutiva para acomodar los poderes de un alto rango de hombre lobo. Algo que nadie podría haber predicho, un espíritu embaucador que toma una apuesta de alto riesgo para luchar por el dominio de un cuerpo anfitrión fuerte. Un movimiento que podría haber significado el fin del niño, el zorro y el lobo. Una apuesta que finalmente dio sus frutos y tuvo a Nojitsune derrotando al lobo y ganando el control de un poderoso anfitrión. Ahora ya es más fuerte que antes y quién sabe cuánto más fuerte se volverá en tiempo. Noshiko entrecerró los ojos. Si supieran esto, harían lo que fuera necesario para detenerme y no harían lo necesario para detenerlo a él, antes de que sea demasiado tarde. El sheriff quiso entrar primero. Era su hijo el que estaba allí y estaba seguro, poseído o no, de que no le pasaría nada. Allison, Zris y Derek entendieron y lo dejaron ir primero. Abrió la puerta y rápidamente vio a su hijo. Estaba parado frente a las ventanas, simplemente mirando la puesta de sol. Después de unos segundos, comenzó a darse la vuelta lentamente y mirarlo. Una expresión triste apareció en su rostro cuando lo miró.
Hola papá, murmuró Stiles. Está escuchando esta novela gracias a el Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 18. El sheriff entró lenta y tranquilamente en el loft. Este era Stiles, lo sabía. La expresión que había en su rostro era puramente la de su hijo. Pero sabía que las personas que tenía con él estarían menos dispuestas a creerlo y, para ser honesto, todavía tenía que asegurarse. Buscó su bolsillo y sacó sus esposas. Stiles se puso rígido un poco pero mantuvo a su compositor mirándolos. ¿Quieres esposarme?, preguntó en voz baja. El sheriff comenzó a acercarse lentamente a él. Si mi hijo todavía está aquí, si hay una parte de él parada aquí frente a mí, entonces se pondrá esto voluntariamente y vendrá conmigo. Porque sabe que estoy aquí para protegerlo. De él mismo. Y de los demás. Stiles miró las esposas firmemente en las manos de su padre. Él asintió. Está bien, murmuró. Stiles respiró hondo y luego levantó ambas manos hacia él. El sheriff se acercó lentamente y se los puso en las muñecas. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de su hijo, quien miraba las esposas con expresión de dolor. Cuando terminó, el sheriff dio un paso atrás mientras Stiles miraba sus muñecas. Pareció sorprendido al ver que en realidad estaba esposado y que su propio padre tuvo que ponerlo. Pero luego miró al sheriff con una mirada dura en sus ojos. El sheriff lo miró a los ojos y vio que no eran los brillantes ojos color miel de su hijo. Estaban oscuros, completamente negros. Tú no eres mi hijo, le dijo el sheriff con severidad. Stiles sacudió la cabeza antes de ir y romper las esposas. Como si fuera una señal, los Argent y Derek entraron por la entrada del loft y se dirigieron hacia ellos. Stiles dejó escapar una burla poco impresionada al verlos. El sheriff retrocedió un poco cuando comenzaron a rodear a Stiles. Stiles miró primero a Allison y vio la taser eléctrica en su mano. Adelante, Allison, le murmuró en un tono de voz tranquilo pero duro. No te preocupes por Scott. Él lo entenderá. Allison sintió que se le helaba el interior cuando dijo eso. Luego escuchó un eco de esas palabras en sus recuerdos. Rápidamente levantó el taser y lo disparó, pero Stiles rápidamente lo atrapó en sus manos. La electricidad fluyó dentro de él, pero Stiles ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí y dejó que el poder lo invadiera. Cuando estuvo fuera, Stiles tiró del cable y sacó el arma del agarre de Allison. Voló hacia el otro lado de la habitación y Allison realmente dio un paso atrás ante la expresión oscura en el rostro de Stiles. Derek no perdió ni un momento más. Le rugió a Stiles antes de saltar hacia él con las garras extendidas y listas. Pero Stiles rápidamente interceptó su golpe y lo agarró y tiró de su brazo. Derek se estremeció cuando una fuerte ola de dolor fluyó por su cuerpo justo cuando Stiles lo agarró por el cuello y luego golpeó su cabeza contra la mesa cercana. Sin perder ni un segundo más, Stiles se movió y lanzó a Derek contra un pilar frente a él. La espalda de Derek chocó con él antes de caer al suelo en una dolorosa caída. Un segundo después, se escuchó un fuerte clic que resonó en el desván. Todos se giraron para ver que Chris tenía su arma afuera y apuntaba directamente a Stiles. Stiles se giró lentamente para poder mirarlo directamente, aunque no parecía preocupado por el arma cargada apuntando directamente a él. El sheriff rápidamente levantó la mano hacia el cazador. Argent, escúchame, no hagas esto. Pero Chris no dejó que su mirada abandonara a Stiles. ¿Por qué no?, preguntó con los ojos endurecidos. Lo he hecho antes. Hombres lobo, berserkers, fácilmente podría agregar a Nojitsune a la lista. Derek se había puesto de pie y ahora estaba mirándolo fijamente. Stiles sintió el movimiento en él y entrecerró los ojos. De repente, la mente de Derek empezó a correr a 1 kilómetro por minuto. Sabía que no podíamos confiar en él, pensó mientras miraba a Hunter. Dijo que sentiría remordimiento por matar a Stiles, pero no a un Nojitsune. Eso es todo lo que somos para gente como él, criaturas. Cosas que matar, cosas que parecen humanas pero que no cuentan como personas. Debería haber recordado la verdad entonces. Es un cazador. No ayudan ni salvan, matan. El sheriff no perdió ni un momento más. Sacó su arma y apuntó directamente a la cabeza de Argent. Los ojos de Stiles se elevaron un poco cómicamente mientras inclinaba la cabeza ante este nuevo y pequeño desarrollo. No vas a dispararle a mi hijo, dijo con firmeza. Chris le dedicó una mirada pero no soltó el arma. Usted mismo lo dijo, sheriff. Ese no es su hijo.
Pero el sheriff no lo estaba escuchando. Déjalo, le dijo, apretando más su arma. Pero Driss no lo dejó. Mantuvo su arma apuntando firmemente a Styles. El rostro de Styles luego se suavizó y comenzó a palidecer un poco mientras comenzaba a parecer asustado. Papá, gimió. Va a dispararme. Papá. Así como intentó matar a Scott, va a intentar matarme otra vez, papá. Sus palabras hicieron que el agarre del arma del sheriff comenzara a temblar mientras miraba a su hijo y luego a Argent. Empezó a ver rojo. Bájalo. Le gritó el sheriff. Te advertí lo que pasaría. Te lo juro, déjalo ahora. O te dispararé. Pero Driss simplemente entrecerró los ojos hacia Styles mientras el Nojitsune apelaba a la necesidad del sheriff de proteger a su hijo. Miró hacia atrás en el tiempo para ver que Styles se giraba para mirarlo. Aprieta el gatillo, le dijo Styles. Vamos, sabes qué quieres. Los ojos de Styles se entrecerraron mientras miraba al cazador directamente a los ojos. No tienes que intentar buscar una excusa esta vez. Dispárame. El sheriff estaba sacudiendo aún más su arma. Escúchame, baja el arma ahora. Le rugió a Driss. Dispárame. Dispárame. Rugió Styles. Argent, baja el arma. Rugió el sheriff. Los dos le gritaban a Driss mientras él agarraba su arma aún más fuerte y él mismo temblaba de ira. A un lado, Derek tenía sus garras afuera y también miraba al cazador. Mientras todos gritaban y se miraban unos a otros, Allison estaba a un lado, observando todo con aprensión. Todos parecían estar a punto de atacarse unos a otros. Ella sabía que esto era así. Conflicto, murmuró. Los gritos del sheriff estaban empezando a hacer que todo su cuerpo temblara de ira y parecía que estaba a punto de dispararle a Driss, mientras que Driss parecía estar a un momento de dispararle a Styles. De repente, la iluminación dentro del loft se apagó cuando el sol se puso por completo dando paso a la noche. Derek salió de su mirada furiosa para mirar por la ventana y darse cuenta de que se les había acabado el tiempo. Allison también se dio cuenta. Detener. Ella gritó. Esto es lo que quiere. Exactamente lo que quiere. Styles se giró para mirarla con una expresión tranquila en su rostro. Bueno, no exactamente. Tenía la esperanza de que Scott estuviera aquí. Eso habría sido algo. Pero me alegra que tengan sus armas y garras en la mano. Porque no están aquí para matarme. Styles luego se giró para mirar hacia la ventana. En ese momento, 4 formas oscuras se materializaron frente a ellos. El Oni. Estás aquí para protegerme. Luego dio un paso atrás y los Oni comenzaron a avanzar con sus espadas extendidas y listas. El sheriff inmediatamente abrió fuego contra el Oni mientras el arma de Argent se martillaba porque había una bala vacía. Luego sacó el otro y vio que era igual. Rápidamente sacó la revista para ver que se había quitado la primera bala de recámara y movió el resto hacia arriba antes de volver a colocarla. Luego se unió al sheriff para disparar a los demonios. Derek rugió al más cercano y se adelantó para atacar. Allison sacó uno de sus cuchillos para enfrentarse a otro. En la conmoción, no vieron que Styles había desaparecido del loft. Scott y Kira estaban en su bicicleta mientras él intentaba llegar al loft lo más rápido que podía. El sol ya se había puesto, lo que significaba que los Oni estaban activos nuevamente. Estarían cazando a Styles ahora mismo. Scott los detuvo frente al loft y ambos rápidamente se bajaron de la bicicleta. Ya se podían oír los fuertes disparos e incluso el eco de un rugido. Se lanzaron una mirada nerviosa antes de entrar corriendo al edificio. Corrieron lo más rápido que pudieron y se congelaron cuando atravesaron la puerta corrediza. Derek, el sheriff, Allison y su padre estaban allí y parecían un poco sin aliento y asustados. El padre de Allison había apuntado su arma en dirección a ellos, pero la dejó caer cuando vio que eran ellos. No había señales de Styles por ninguna parte. ¿Qué pasó? Scott les preguntó rápidamente. Desaparecieron, le jadeó Allison. Literalmente simplemente desaparecieron. Styles también, le dijo el sheriff. Con la fotografía en la mano, Noshiko se dirigió a la casa Ichen. Pensó que ya era hora de volver a ver a Riz ya que su lugar de descanso había sido perturbado. Ella fue al sótano y rápidamente lo encontró. Quedó completamente expuesto y los pedazos de la pared quedaron en el frente de su tumba. Fue a recoger 2 pedazos de la pared para ver el kanji que había tallado en la pared hace tanto tiempo dentro de ellos. ¿Por qué ese kanji? Noshiko se puso rígido mientras Styles lentamente salía de la esquina. No Styles, vacío. ¿Por qué yo?
Noshiko no se dejó asustar ni intimidar por el Nojitsune. Ella simplemente fue a mirar a Riz. Para indicar que murió como él mismo. Porque Riz no era un monstruo. Luego se levantó, sacó su espada Kaiken y lo enfrentó. No como tú. Void luego se miró a sí mismo. ¿De qué tú estás hablando? ¿De mí, o del mestizo picado por pulgas que encerré? Intenta no olvidar, no soy yo quien mató a Riz. Fue ese Gou jugando al lobo el que lo quemó y condenó a su último momentos de agonía. En realidad, fui yo quien lo trajo de regreso a ti y le permitió tener un final en tus brazos. En todo caso, deberías agradecerme. Noshiko se puso rígida cuando el recuerdo de ver a Riz arder frente a ella volvió a aparecer en sus ojos. Ella rápidamente los apartó con un parpadeo. Satomi perdió el control, por mi culpa. Lo veo ahora. Cuando tuvo el control, al final eligió hacer lo correcto, ayudar a detener a un monstruo como tú. Void asintió antes de moverse para acercarse a ella. Si soy un monstruo así, ¿por qué cancelaste a Loni, HMM? ¿Qué pasó con la mujer que llamó al caos, la lucha y el dolor a descender sobre todos y todo? ¿Qué pasó? Preguntó deteniéndose justo frente a ella. Ya no quiero eso, le dijo con severidad. Sí. Luego se movió y rápidamente la agarró por la muñeca y miró su cola. Traes esto aquí, pensando que podrías ocultármelo. Luego se movió para agarrarlo. Mala idea. Luego se movió y se clavó la espada directamente en sí mismo. Noshiko jadeó al ver a Void cortándose a sí mismo con su espada. ¿Qué has hecho? Void comenzó a pavonearse un poco cuando la herida comenzó a sangrar. Empezó a tropezar hasta que acabó apoyado en muletas a 4 patas. Lo que hemos hecho, jadeó. Gracias a tu hija, gracias a que viniste aquí otra vez. Luego levantó la cabeza para mirar el rostro horrorizado de Noshiko. El caos ha vuelto. De su herida sangrante, las moscas comenzaron a salir y comenzaron a volar como una nube. Noshiko los ahuyentó hasta que se acabaron todos. Pero, cuando volvió a mirar hacia la habitación, vio que tanto Void como su cola habían desaparecido. Noshiko estaba horrorizada. ¿Tenía razón el Nojitsune? ¿Había sido ella realmente responsable de que esto volviera a suceder? ¿Qué había hecho ella? Las moscas volaron en la noche, provocando caos, luchas y dolor dondequiera que acecharan. Uno de ellos volaba por los pasillos del Beacon Hills Memorial Hospital. Se dirigió a la habitación de Isaac, donde todavía yacía en la cama del hospital. Voló y aterrizó donde estaba la vía intravenosa clavada en su brazo. Se abrió camino en el lugar donde se inyectó la aguja hasta que encontró su camino hacia su cuerpo. Tan pronto como entró, los ojos de Isaac se abrieron de golpe con sus ojos dorados brillando en el cuarto oscuro. Scott entró lentamente en su habitación con Kira siguiéndolo. Gracias por dejarme quedarme, le dijo mientras entraban. Yo simplemente, no quería volver a casa todavía. Con todo lo que había aprendido de sus padres, no podía encontrar la capacidad de regresar a casa como si todo siguiera igual. Siento que ya ni siquiera los conozco. Scott lo había entendido. El mundo de Kira se había puesto patas arriba y necesitaba tiempo para procesarlo todo. ¿Puedo prestarte una camiseta si quieres? Él ofreció. Ella sacudió su cabeza. Estoy bien. Scott asintió antes de mirar su cama. Toma la cama. Yo dormiré en la silla. Él se movió para sentarse en su silla frente a la cama mientras ella se recostaba y lo miraba. ¿Estás bien? Preguntó. Ella asintió. Kira observó cómo Scott le devolvió el gesto antes de moverse para intentar dormir un poco. Pero Kira no sabía si podría dormir. Si era así, entonces no estaba bien que él durmiera así cuando ella no lo hacía. ¿Scott? Ella gritó haciéndolo girar hacia ella. No quiero que duermas en la silla. Él simplemente le sonrió. Me he despertado muchas veces en esta cosa, dijo con desdén antes de moverse para intentar dormir nuevamente. Por favor, no duermas en la silla, le dijo. Kira le envió una pequeña sonrisa y Scott dejó escapar un suspiro antes de levantarse. Kira se hizo a un lado y Scott fue a acostarse frente a ella. Kira pudo ver que aunque él estaba sonriendo, no llegaba a sus ojos. Todavía estaba demasiado preocupado por su mejor amigo. Vamos a salvarlo. Lo resolveremos. Scott miró a Kira a los ojos y luego lentamente se acercó para darle un suave beso. Se apartó y sonrió. Pensó que se sentía bien. No sintió ninguna urgencia o peligro inminente por este beso. Sintió que su tensión desaparecía cuando Kira se dio vuelta para poder dormir un poco. Scott se acercó para abrazarla y se encontró cerrando los ojos para irse a dormir también.
Ambos tenían sonrisas de satisfacción en sus rostros. Lo que no notaron fue que había una mosca zumbando afuera de la ventana. Parecía estar mirándolos antes de volar. Allison estaba sentada en un auto mientras su padre los conducía hasta que estuvieron a unas 2 cuadras del apartamento. No podían arriesgarse a acercarse más en caso de que todavía hubiera algunos federales vigilando el lugar, esperando a ver si regresaba. El auto se detuvo pero Allison no se movió para salir del auto todavía. Ella estaba mirando sus manos mientras las frotaba una contra otra. ¿Papá? Preguntó después de un momento. ¿Realmente ibas a apretar el gatillo contra Stiles? Seguía mirando hacia adelante y entrecerró los ojos. Para ser honesto, no estoy muy seguro. Ella asintió. Tus primeras habitaciones estaban vacías. Zris recordó su problema anterior con sus armas. ¿Tú hiciste eso? Cuando me enviaste a buscar tu bolso a la casa del sheriff. Lo abrí y vi las armas. Zris dejó escapar una pequeña sonrisa mientras iba a acariciar la mejilla de su hija. Es por eso que las mujeres son las líderes en nuestra familia. Ahora, continúa y trata de descansar un poco, cariño. Estoy a una llamada si me necesitas. Ella asintió. Ten cuidado. Lo estaré. No te preocupes por mí. Allison luego abrió la puerta y salió del auto. Luego se dirigió al apartamento con su padre, observándola durante unos momentos antes de que él comenzara a alejarse y dirigirse a su escondite en la estación de trenes abandonada. Allison entró al apartamento y se dirigió a su habitación. Abrió la puerta pero se quedó paralizada cuando vio que había alguien dentro. Era Isaac y él estaba sentado en su cama, aparentemente al acecho. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó mientras se alejaba para sentarse junto a él. Isaac simplemente se sentó allí, mirando aparentemente al vacío por un segundo antes de mirarla a ella. Pensé en venir a verte, le dijo en voz baja. No saliste simplemente del hospital, ¿verdad? Luego sonrió. Está bien. Me siento mucho mejor. Allison luego se acercó y lo miró de arriba a abajo. ¿Todo curado?, le dijo. Ella también le dedicó una pequeña sonrisa. Darle el código de alarma es una mala idea. Tal vez, le dijo mostrando algunos dientes. Noté que tu padre no está aquí. Parece que no había estado aquí en días. Sí, es una larga historia, suspiró. Oh. ¿Entonces estás solo aquí ahora? Preguntó intencionadamente. Allison entrecerró los ojos juguetonamente. Darte el código fue una muy mala idea. Ambos soltaron pequeñas risas antes de que Isaac se acercara y se inclinara para capturar a Allison en un beso. Luego se movió lentamente para empujarla hacia la cama mientras Allison se movía para agarrarle la nuca. Isaac se movió para besar el cuello de Allison mientras ella dejaba escapar un suspiro de satisfacción y cerraba los ojos. Los ojos de Isaac sin embargo estaban abiertos y brillando. Eso fue porque estaba detectando otro olor en la cama de Allison. El exnovio de cierto alfa. Eso hizo que comenzara a besarla con más fuerza y se movió para quitarle la blusa. Derek fue y derramó algunas piezas de ajedrez sobre el tablero. Estaba tan concentrado en moverse para comenzar a ordenarlos que no notó que su tío se movía hacia él hasta que habló. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Pedro. Derek no levantó la vista de lo que estaba haciendo. Entonces Peter notó el gran corte en la parte posterior de su hombro. Más importante aún, ¿por qué no te estás curando? Derek se giró y vio que el corte todavía parecía un poco reciente. Es de una de sus espadas. Se curará. ¿Jugando al ajedrez?, preguntó dándole un vistazo a las piezas. De vuelta en su habitación, Stiles tenía un tablero con mi nombre en una de las piezas. Si esto es un juego para él, entonces necesito descubrir las jugadas. Peter asintió antes de moverse para recoger una de las piezas. No es tan fácil hacerlo cuando se trata de un juego sin reglas. Derek se detuvo y finalmente lo miró. ¿Qué significa eso? Estás tratando con un espíritu que vivió demasiado para seguir las reglas. Es un espíritu zorro que eligió convertirse en humano. He oído que es algo que solo podían hacer después de haber vivido unos 100 años. El Nojitsune le dijo a Scott que tenía 1000 años. Peter sonrió. Ahí lo tienes. Mira, si un kitsune es un molesto dolor en el trasero, entonces un Nojitsune, que es un kitsune oscuro, es un maldito desastre. Además, estás viendo esto mal. El ajedrez es el juego de Stiles. No es el juego de un zorro japonés. Hazte un favor y ponle algo a eso, dijo mirando en la dirección del corte de Derek. Antes de que se infecte.
Luego, Peter se puso la chaqueta y estaba empezando a irse. ¿A dónde te diriges? Derek murmuró detrás de él. Peter dejó de moverse mientras se dirigía hacia la puerta. Como Peter estaba frente a la puerta y Derek lo estaba mirando, ninguno de los dos notó la mosca junto a la ventana que comenzó a descender en picado y abrirse camino hacia la herida de Derek. Pedro se limitó a sonreír. Tengo cosas que tengo que hacer. ¿Cómo qué? Derek preguntó con escepticismo. Cosas privadas, dijo mientras llegaba a la puerta. ¿Entonces no vas a ayudar? Sorpresa. Entonces Peter finalmente se volvió hacia su sobrino. Oye, no me malinterpretes. Me gusta Stiles. Es un chico inteligente y tiene lo correcto, pero ahora está casi perdido. Todos los que se engañan a sí mismos no le están haciendo ningún favor a nadie. Incluso después de lo feliz que estabas al descubrir que él ayudó a garantizar que nuestra línea familiar tuviera un futuro. Derek se enfureció un poco. Dado que parece que siempre tienes un deseo de morir, sí. Con suerte, Cora tendrá un poco más de sentido común y le enseñará a nuestra futura sobrina o sobrino a mantenerse fuera de los problemas y fuera de la vista de cazadores como los sargentos. Lo último que necesitan es inspiración para terminar el trabajo. Luego Peter salió por la puerta. La mosca que descansaba sobre el hombro de Derek se abrió camino en la herida y después de un momento, los ojos de Derek cayeron en una leve mirada mientras sus ojos azules brillaban. Ethan entró al vestuario de la escuela con Dandy. Había convencido a Ethan para que se uniera a él con algunos de sus compañeros de la clase para un pequeño juego de práctica en el campo. Ethan se dirigió al fregadero mientras Dandy se acercó a su casillero. Debo decir que lo hiciste muy bien, le dijo Dandy. Definitivamente entrarás al equipo la próxima primavera. Bueno, quiero decir, si quieres. Vio que a Ethan no parecía interesarle demasiado la idea. No, quiero, le dijo Ethan. Danny notó que Ethan parecía distraído por algo. ¿Estás bien? Sí, quiero decir, no sé si este es el lugar para mí. Para nosotros. Pudo ver que Danny sabía a qué se refería a él y a su hermano. Ethan no sabía si se iban a quedar. En este momento, no parecía que Scott estuviera más cerca de dejarlos estar en su manada. En este momento, parecía mantenerlos cerca porque estaban siendo útiles. Pero, después de su ataque a Kincaid, así como del ataque a Stiles, Scott parecía no estar más cerca de considerar dejarlos ser parte de su manada. Ethan se movió para recoger un poco de agua para refrescarse, pero no se dio cuenta de que una mosca había volado hasta su mano mientras se llevaba el agua a la cara. Danny se movió para sentarse. Quiero decir, si vas a dejar la escuela otra vez, ¿será por tu hermano? Ethan estaba quieto. La mosca se le había metido en la boca mientras se salpicaba. Se levantó lentamente para enfrentar su reflejo en el espejo. Ethan entonces no pudo evitar pensar que fue Aiden quien inició su ataque contra Stiles en primer lugar. Y el que asustó a Kira la noche en la casa de Scott con el Oni. Sin mencionar que él fue quien siguió sugiriendo a Scott y sus amigos que atacaran al camionero y fue el primero en atacar a Kincaid. Sí, murmuró. Siempre se trata de mi hermano, ¿no? Danny notó que Ethan sonaba un poco extraño. ¿Estás bien? Le preguntó. Ethan se movió para quitarse la camisa. Creo que voy a darme una pequeña ducha. Danny asintió. Bueno. Pero Ethan le dirigió una mirada severa. Tú también. Danny no pudo evitar la sonrisa. Recordó que era sábado y que eran los únicos allí. Está bien, dijo antes de quitarse la camisa y seguirlo. Lydia iba con Aiden en su auto cuando escuchó que su GPS le decía que girara a la derecha. ¿Me vas a decir a dónde vamos? Le preguntó Aiden. Necesito comprobar algo, le dijo. Aiden notó el papel desmenuzado en el portavasos y lo leyó. ¿Cómo está Malia Tate? Preguntó. Malia, lo corrigió antes de arrebatárselo. No necesitas preocuparte por eso. Luego escuchó que el GPS le pedía que girara a la derecha. Aiden asintió mientras miraba hacia la carretera. Bueno, en realidad estoy un poco preocupado de que estemos totalmente perdidos. Ella le puso los ojos en blanco. ¿Por qué piensas eso? Aiden arqueó las cejas. Porque acabas de hacer tu cuarta derecha y 4 derechas forman un círculo. No lo hice, dijo rápidamente antes de entrecerrar los ojos. ¿Hice? Aiden simplemente dejó que su silencio respondiera por él. Es un auto nuevo. El GPS estaba bien antes. Bueno, tal vez el GPS funcionaría mejor si estuviera encendido, le dijo como si fuera obvio. ¿Qué?
Luego, Lydia miró y vio que el GPS estaba efectivamente apagado. La nariz de Aiden se arrugó al sentir que la ansiedad de Lydia se disparaba en ese instante. Miró y vio que Lydia ahora estaba presionando frenéticamente los botones de la consola. Miró y vio que ella tenía una expresión aturdida en su rostro. Uno que había visto antes. Lydia, ¿estás bien? Ella jadeó. Necesito parar. Necesito detenerme ahora mismo. Luego, Lydia rápidamente detuvo el auto en lo que parecía ser un estacionamiento, pero conducía de manera errática. Lydia. Lydia. Dijo Aiden mientras intentaba hacerla detenerse y calmarse. Los ojos de Aiden se abrieron cuando vio que se estaban moviendo hacia lo que parecía ser un cuerpo tirado en el pavimento. Lydia, detente. Lydia fue y detuvo el auto. Los dos salieron rápidamente y miraron el cuerpo. Sus ojos se abrieron cuando vieron que era Stiles. Oh, Dios mío, jadeó Lydia. Aiden rápidamente percibió el olor a sangre en el aire y ambos vieron que parecía que su camisa estaba rasgada en el frente, como si le hubieran cortado el estómago. No movía ni un músculo. Mientras los dos miraban conmocionados a Stiles, una mosca comenzó a zumbar hacia Aiden. Voló directo a su oreja y se abrió paso hacia él. Mientras lo hacía, sus ojos destellaron un momentáneo destello azul y se estrecharon un poco. Llama a Scott. Le dijo a ella. Luego, Aiden se alejó para agarrar a Stiles del suelo y llevarlo al asiento trasero. Allison estaba empezando a despertarse y descubrió que estaba sola en la cama. Luego se sentó y vio a Isaac parado frente a su espejo y tocador al otro lado de la habitación. ¿Isaac? Mantuvo la cabeza gacha mientras sostenía parte del equipo de Allison. Tienes muchas armas aquí, le murmuró. Luego miró hacia ella en el espejo. Pensé que tu nuevo código trataba sobre protección. La mayoría de ellos no son letales, le dijo. Luego fue y levantó una de sus dagas anulares. Esto me parece bastante letal. Tal vez deberías quedártelo. Todavía hay bastantes de nosotros que somos bastante letales. Como los gemelos. Pensé que les íbamos a dar una segunda oportunidad. Un pensamiento oscuro comenzó a filtrarse en la mente de Isaac. Una segunda oportunidad. Aiden y Ethan tendrán una segunda oportunidad. Después de que aprovecharon su primera oportunidad para matar a Erika y Boyd y trataron de matarnos a todos, se supone que debemos darles una segunda oportunidad. No se lo merecen, dijo en voz alta. Las cosas son diferentes ahora. Ya no tienen que ser así, le dijo Allison. Luego, Isaac se acercó para cerrar la cremallera del bolso de Allison antes de tomarlo. Tenía el presentimiento de que dirías algo así. Luego se movió para salir de la habitación. Isaac, espera, dijo Allison antes de quitarle la manta para ir tras él. Pero se quedó helada cuando vio que tenía ambos tobillos esposados a la barandilla de su cama. Isaac. Ella lloró detrás de él. Isaac escuchó sus gritos pero los ignoró y siguió saliendo del apartamento. Los gemelos no deberían estar con nosotros. ¿Qué? ¿Simplemente estamos fingiendo que no nos hicieron todas esas cosas y simplemente los dejamos entrar en la manada? Antes de que te des cuenta, estaremos todos jugando lacrosse juntos. ¿Por qué? ¿Porque Scott lo dice? Realmente no quiere darles una segunda oportunidad, en realidad no. Él los odia igual que yo. La única razón por la que los deja andar por ahí es porque cree que al perdonarlos, Stiles se ablandará y perdonará a Allison. Porque quiere volver con ella. Y ella también. Después de todo, por eso estaba en su habitación con ella. En su cama. Isaac apretó la bolsa con más fuerza ante ese pensamiento. Bueno, voy a poner fin a esto ahora mismo. Scott, Aiden y Deaton llevaban a Stiles a su sala de estar con Melissa y Lydia mirando horrorizadas detrás de ellos. Stiles ni siquiera reaccionó cuando lo cargaron y su herida quedó expuesta para que todos la vieran. El sofá, ponlo en el sofá, gruñó Scott. Se movieron para sentarlo en el sofá donde todavía no se movía. Chicos, esto es una locura. Necesita estar en el hospital, les dijo Melissa. Scott volvió a mirar a su madre. Mamá, ¿recuerdas la última vez que fue al hospital? Deaton se movió para observar mejor la herida. No parece que esté sangrando, les dijo a todos. Creo que incluso podría estar curándose. Aiden entrecerró los ojos. Espera, ¿quieres decir que puede sanar de nuevo? Eso es bueno, ¿verdad? Scott le preguntó. Deaton retrocedió un poco. Para él, sí. Para nosotros, no estoy tan seguro. Melissa fue y sacó su teléfono.
En la oficina del sheriff, su teléfono estaba sobre la mesa y se encendió cuando Melissa comenzó a llamarlo. El agente MK vio quién estaba llamando al hombre antes de que fuera a cancelar la llamada para disgusto del sheriff. ¿Tienes algunas prioridades que atender, sheriff?, le preguntó. Se tomó un segundo para volver a preguntarse para qué exactamente necesitaría su ex esposa llamar al sheriff. Algo que sin duda parecía involucrar a sus hijos y a todos sus amigos. El sheriff Stilinski lo miró. MK, créeme cuando te digo que no tienes ni idea de mis prioridades actuales. MK entrecerró los ojos. Bueno, si no te presentas a esta audiencia preliminar, te quedarás sin trabajo. Vio al sheriff burlarse de él antes de moverse para sacar su arma y su placa del cajón de su escritorio. ¿Por qué traes esos? En caso de que los entregue. Luego, el sheriff se dirigió hacia el tablero mientras su teléfono comenzaba a sonar nuevamente. Antes de que MK se moviera para seguirlo, vio que era Melissa llamándolo nuevamente. El sheriff entró en la sala de reuniones, donde se sentó frente al tablero mientras MK permanecía a un lado. Como recordatorio, sheriff, solo estamos aquí para hablar, le dijo la concejal. Luego movió una pequeña pila de archivos frente a ella. Justo al lado de una pila de archivos mucho más altos. Queremos revisar tanto los éxitos como los fracasos. El sheriff miró las dos pilas. ¿Qué montón es cuál?, preguntó con indiferencia. Eso hizo que los miembros de la junta compartieran una mirada. Lo siento, pregunté. La concejal simplemente dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Hay algo que le gustaría decir en su nombre, señor Stilinski? Él entrecerró los ojos. Hasta donde yo sé, sigue siendo sheriff, hasta que me releves de este puesto. Y, si decides relevarme de este puesto, entonces toma la decisión porque toda esta basura de la audiencia es una pérdida de tiempo. Luego, el sheriff se dispuso a levantarse porque no estaba de humor para escuchar una larga lista de por qué debería ser removido de su puesto, especialmente con su hijo todavía afuera y en problemas. Pero antes de que el sheriff pudiera irse, el agente MK dio un paso adelante. Me gustaría decir algunas palabras propias, dijo a la sala. El sheriff se detuvo. Fantástico. MK se colocó directamente frente al tablero. Déjame lo más breve y distinto posible. El sheriff se preparó para que lo que MK fuera a decir fuera el último clavo en el ataúd. Está bien, si no vamos a matarlo, ¿por qué al menos no lo atamos con cadenas realmente grandes? Les preguntó Aiden. Deaton fue por su bolso. Quizás tenga algo más efectivo. Luego fue y sacó un frasco. Scott sabía lo que Deaton había en él. Miró a Aiden y luego se movieron para sujetar las mejillas de Stiles y obligarle a abrir la boca. Luego, Deaton destapó la tapa del gotero del vial y la sostuvo sobre la boca del niño antes de liberar un poco de líquido transparente en él. Un momento después de hacerlo, los ojos de Stiles se abrieron de golpe. Luego rápidamente agarró firmemente tanto la muñeca como la garganta de Aiden. El movimiento repentino hizo que tanto Scott como Deaton retrocedieran. Sin embargo, Aiden estaba atrapado. «Sácalo de encima», tosió. «Sácalo de encima». Scott se movió para tirar de los brazos de Stiles y obligarlo a soltarse. Stiles estaba sonriendo ampliamente mientras lo abrazaba con fuerza, pero Scott logró liberarlo de Aiden. Entonces Stiles intentó moverse pero vio que sus manos y brazos se estaban entumeciendo. Pronto descubrió que ya ni siquiera podía levantar los brazos. «Canima Venom», escupió Stiles. «Buen toque, doctor». Aiden se movió para rugirle pero Stiles ni siquiera se inmutó. «Sabes, dicen que los gemelos tienen una sensación cuando el otro siente dolor. No perdiste ese talento también, ¿verdad?», preguntó divertido. «Oh, espero que no. Lo vas a necesitar». Ante eso, Aiden se movió para compartir una mirada confusa con Scott. Stiles puso los ojos en blanco. «Está bien, te daré una pequeña pista. Ethan está en la escuela», dijo en un susurro. Eso hizo que los ojos de Aiden se agrandaran. «Ir». Scott le dijo. Aiden luego se fue y salió por la puerta. Luego, Stiles dejó que su cabeza descansara hacia atrás mientras soltaba una pequeña risa. «Oh, espero que llegue a tiempo. Me gustan los gemelos. Mal genio, compulsiones homicidas. Son mucho más divertidos que tú, Bakemono, tratando de salvar el mundo todos los días». Luego dejó que sus ojos se posaran en Scott. «Sabes, Stiles también podría ser mucho más, si no te dejara convertirlo en tu perro azotado tirando de su correa cada vez que quiere soltar un gruñido».
Luego soltó una risa suave y divertida que hizo que Scott entrecerrara los ojos hacia él. Doc, ¿trajo algo para paralizar su cuerpo? ¿Tiene algo para su boca? Melissa le preguntó mientras miraba al zorro que vestía la piel de su amado niño. Sí, asintió. Pero primero, quiero preguntarle algo. Los ojos de Stiles se abrieron como platos. Oh. Bueno, por supuesto, doctor, diagnostíqueme. No creo que vaya a ninguna parte todavía, se rió entre dientes. Deaton entrecerró los ojos hacia el chico. Hay ciertas reglas que deben seguirse. Incluso tú mismo. Stiles sonrió. No rompí ninguna regla. Doblé pero no rompí. No puede ser un lobo y un zorro al mismo tiempo y Stiles ya era un lobo, señaló Deaton. Stiles soltó una risita. Cierto. Lo estaba, hasta que dejó de estarlo. Yo estaba atrapado, debajo del nemetón, hasta que me liberaron cuando sentí que volvía a tener poder. Todos se pusieron tensos. Sabían qué había causado que eso sucediera. Entonces encontré a Stiles, noqueado en su pequeño jeep, retrocediendo lentamente. Cuando la luna se oscureció, me moví y trabajé rápido para ganar un punto de apoyo interno con él. Durante días, desde adentro tuve que luchar para mantener a ese lobo. De él a raya. Ambos tratando de minar a Stiles para obtener fuerza para vencer al otro. Deaton asintió. Eso explicaba por qué Stiles empezaba a verse más débil y cansado a medida que pasaba el tiempo, y por qué empezaba a ver cosas. Era la tensión del lobo y el zorro dentro de él pasándole factura física. Pero claramente ganaste al final, lo cual es sorprendente. El lobo al que te enfrentaste no era un lobo débil. Entonces Stiles entrecerró los ojos un poco con ira. Tienes razón en eso. Durante semanas esa cosa había sido una espina clavada en mi costado. Aunque, eso cambió cuando finalmente puse mis ganchos firmemente en el centro de la mente de Stiles. Luego fue y respiró hondo como si inhalara un olor delicioso. Tanto caos, lucha y dolor dentro de él. Más de lo que puedas imaginar y fue suficiente para vitalizarme. Suficiente para tomar el control de su cuerpo, aunque solo cuando estaba dormido. Fui y creé más caos, lucha y dolor. Con el accidente y Barrow para tratar de hacerme lo suficientemente fuerte para soportarlo por completo, aunque pensé que todavía no sería suficiente. Pero entonces vino Kira. El pequeño espectáculo de Kira en la subestación, haciendo que toda esa electricidad fluyera a través del Stiles, fue y se apresuró a tratar de ayudarla y luego fue y se dejó electrocutar. Luego miró a Scott. A ustedes, los lobos, no les va tan bien con la electricidad, ¿verdad? El lobo de Stiles no. Kira lo noqueó. Pero lo que los debilita a ustedes, los lobos, nos hace más fuertes a nosotros, los zorros. Me volví lo suficientemente fuerte como para desterrar a ese lobo y fue demasiado. Débil incluso para intentar detenerme. Y todos ustedes tienen que agradecer a Kira y su familia por eso. Si no hubieran aparecido cuando lo hicieron, bueno, existe la posibilidad de que Stiles esté a 6 pies bajo tierra ahora mismo, conmigo también. Supongo que también debería agradecerles, sonrió. Ahora soy libre de seguir creando caos, conflictos y dolor y solo hacerme más y más fuerte. La mano derecha de Scott se apretó en un puño mientras miraba a Nojitsune mientras se burlaba de Stiles y Kira directamente en su cara. Pero Lidia negó con la cabeza. ¿Por qué? Preguntó haciendo que todos la miraran. ¿Por qué pasar por todos esos problemas y arriesgar tanto? Podrías haber encontrado a alguien más fácil de poseer. ¿Por qué pasar por todo eso para conseguir a Stiles? Stiles simplemente levantó las cejas hacia ella. ¿Por qué si no Lidia? Poder. Simple y llanamente. Lo admito, podía sentir que Stiles sería un anfitrión fuerte, pero llevarlo funcionó mejor de lo que podría haber soñado. Valió más que la molestia de estar dando vueltas con su perro callejero demasiado grande. La última vez que aterricé aquí tomé el cuerpo de un hombre muerto quemado y fue una molestia. Ahora, con me he convertido en una verdadera fuerza de la naturaleza. Una que se adapta a un espíritu que ha existido durante más de 1000 años. Quiero decir, ¿has visto lo que puedo hacer ahora? Visto y sentido. Stiles luego entrecerró los ojos hacia Scott. Entrecerró los ojos cuando sintió que un pensamiento surgía de la nada a través de su cabeza. Stiles tuvo que haber estado soñando o alucinando. Solo dijo que había estado en la escuela y luego estaba en su cama, así que tenía que ser un sueño y tal vez algo más. Después de todo, todavía podía olerlo, mucho, a su alrededor. Cuando el pensamiento terminó de pasar por su cabeza, los ojos de Scott se abrieron como platos.
Ese fue el pensamiento que pasó por su mente cuando Stiles intentó decirle acerca de dejarle el mensaje a Barrow. Scott simplemente había ignorado el problema de Stiles como una pesadilla de borracho y luego lo dejó solo. ¿Qué me has hecho?, le preguntó. No hice nada, Scott, eso fuiste todo tú. Solo ayudé a cierta parte de tu mente a concentrarse más sobre el resto, y honestamente, contigo no fue tan difícil, le sonrió Stiles. Apenas tuve que intentarlo. Derek, los gemelos e Isaac, ahora realmente requieren algo de esfuerzo, aunque apenas mucho más que tú. Terminó con una risita ahogada. Scott y Lydia compartieron una mirada mientras Deaton suspiró y se acercó a Stiles con un rollo de cinta adhesiva. Luego se movió y finalmente cerró la boca. Retrocedió y todos miraron mientras Stiles les lanzaba un grito ahogado y enojado. Scott, Lydia y Deaton se trasladaron a la cocina mientras Melissa se quedó en la habitación con Stiles. Una vez que estuvieron lejos de Stiles, Scott fue y pasó su mano furiosamente por la parte delantera de su cabello. No puedo creer que realmente se haya metido en mi cabeza de esa manera. Me hizo simplemente ignorar a Stiles cuando estaba en problemas. Y no solo la mía tampoco. Debe haber llegado a Barrow y a Derek, Isaac, Ethan, Aiden. ¿Y quién sabe quién más? ¿Se supone que podrá hacer eso?, preguntó mirando a Deaton. Que yo sepa, esa no es una habilidad típica de los Kitsune. Pero claro, no se ha documentado mucho sobre los Kitsune que vivieron más de 1000 años. Menos aún sobre los Kitsune oscuros. ¿Y qué crees que quiso decir cuando dijo que tomar a Stiles hizo más por él de lo que había soñado? Deaton negó con la cabeza. No estoy exactamente seguro. Tengo algunas teorías, pero ahora no es el momento de entrar en ellas. ¿Cuánto tiempo más crees que nos queda?, Scott le preguntó. Sabía que el veneno de Kanima no duraba mucho contra los hombres lobo y supuso que tampoco duraría mucho contra un Nojitsune. Deaton se encogió de hombros. Ojalá lo supiera. Pero si no descubrimos algo pronto, vamos a necesitar encontrar un lugar mejor para retenerlo. Creo que estamos subestimando enormemente el peligro aquí. Podría quedar paralizado, pero todavía se siente como si nos tuviera en la palma de su mano. Sobre donde estaba sentado Stiles, Melissa estaba mirando la herida. Acababa de terminar de limpiarlo y ponerle ungüento antes de comenzar a envolverlo. Mientras lo hacía, lentamente levantó la vista para ver que Stiles parecía estar llorando. ¿Stiles? Él asintió mientras una lágrima caía de su ojo izquierdo. Melissa se movió para quitar la cinta y Stiles soltó una tos suave antes de entrecerrar los ojos hacia ella. ¿En serio, Melissa? Derramé una lágrima, ¿es todo lo que hace falta? Vamos, no puedes desmoronarte tan fácilmente. ¿Cómo vas a aguantar cuando Scott sepa la verdad? Melissa se puso rígida. ¿Qué? Cuando descubra por qué su papá realmente se fue, dijo antes de levantar un poco la cabeza. Sabes que lo escuchó, ¿verdad? Stiles, no tenías idea, se dio cuenta. Llamaste a Stilinski justo después de que sucedió. No le dijiste a Scott, pero sí al sheriff, dijo cómicamente. Y Stiles lo escuchó como si escuchara todo. Incluso antes de la superaudiencia, escuchó todo. Pero nunca le cuenta a Scott algunas de las cosas malas que escucha porque no quiere lastimarlo. Stiles sabía que Scott te odiaría. Si se enterara. Porque en el fondo, aunque se esfuerza por no admitirlo, incluso ante sí mismo, sabe que Scott es patético. Débil. El mordisco no cambió eso de tu hijo, dijo con un poco de desprecio. Melissa apartó la mirada de la mirada engreída en el rostro de Stiles. Este no eres tú, Stiles. Lo es ahora, asintió. Melissa no quería oír más. Ella fue y puso la cinta firmemente sobre su boca, pero Stiles aún mantenía la mirada engreída. El pergamino decía que cambiara su cuerpo, ¿verdad? Lydia le preguntó a Deaton en la cocina. Deaton asintió. Eso sí lo traduje correctamente. Pero estamos buscando una cura en algo que en realidad podría no ser más que un proverbio o una metáfora. Scott luego se inclinó. ¿Y qué pasa si no lo quiere? Quiero decir, simplemente se curó. Lydia lo miró entrecerrando los ojos. ¿Curado? Scott, ¿te parece que eso está curado? Preguntó señalando donde todavía podían ver a Stiles sentado en la silla mirando hacia afuera con una mirada oscura en sus ojos. Scott le lanzó una mirada a Stiles antes de darse la vuelta. ¿Qué pasa si no quiere volver? Quiero decir, ahora tiene la oportunidad de ser normal. ¿Qué pasa si no quiere volver a convertirse en un hombre lobo? Entonces tiene una forma divertida de demostrarlo, murmuró.
Scott se enderezó. ¿Qué quieres decir? Lydia se miró las manos. Stiles ha estado tratando de encontrar una manera de volver a convertirse en un hombre lobo. En su habitación, encontré un montón de libros y manuscritos antiguos. Muchos de ellos estaban en latín, pero por lo que pude ver, todos eran mitos. Y leyendas sobre hombres lobo, específicamente cómo convertirse en uno. Scott estaba un poco desconcertado por todo esto. ¿Cómo podemos estar seguros de que eso es lo que estaba tratando de hacer? Porque él obtuvo la investigación de mí, les dijo Deaton, haciendo que los dos lo miraran. Le di esos libros. Unos días después del eclipse, Stiles vino a verme a la clínica. Me pidió ayuda para buscar y encontrar una manera de deshacer lo que le pasó y devolverlo. Scott entrecerró un poco los ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Él nunca me dijo nada. ¿Por qué no me contó sobre esto? ¿Pedirme que lo ayude? Si Stiles realmente quería volver a ser un hombre lobo, ¿por qué no le pidió que le diera el mordisco? Deaton asintió hacia él. Sí, pregunté eso. Un mordisco de un alfa era una forma segura de regresar y simplemente podría pedírtelo. Stiles solo me dijo que pedirte el mordisco no era una opción. También me pidió que no lo hiciera. Decirte algo sobre esto. ¿Qué? ¿Por qué? Scott no entendió. ¿Por qué Stiles haría todo esto a sus espaldas? Para ser honesto, dijo Lydia haciendo que Scott la mirara. Creo que no quería hacerte pasar por lo mismo que Jackson. Ya sabes, cuando estaba tratando de que lo ayudaras a convertirse en un hombre lobo. Stiles no quería obligarte ni sentirte culpable por hacer esto por él. Él sabía que no te gustaba cuando te convertías en alfa y no quería aprovecharse de ti. Él es tu mejor amigo, Scott. Scott solo pudo mirarla fijamente. No sabía qué decir. Por lo que vio, Stiles no le pareció diferente durante todo el tiempo después del eclipse antes de que todo esto comenzara. Para él, Stiles no parecía molesto en absoluto por no ser más un hombre lobo. Parecía, normal, que era por lo que Scott había estado un poco celoso. Pero por lo que parece, Stiles no estaba tan feliz con esto como Scott pensaba. Se sacudió de estos pensamientos. Entonces, está bien, puede que él lo quiera, pero nunca he hecho esto antes. ¿Qué pasa si muerdo demasiado fuerte y golpeo una arteria? Lydia le abrió mucho los ojos. Scott, tú y Stiles fueron prácticamente mutilados la noche en que ambos fueron mordidos y ustedes dos salieron bien. Esta podría ser la única manera de salvarle la vida. Si funciona, les dijo Deaton. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no funcionaría si funcionó antes? Scott le preguntó. Ahora estamos en territorio inexplorado. Nadie ha sido picado 2 veces antes. Pero lo que sí sé es que el veneno no durará mucho. Hagamos lo que hagamos, debe suceder más temprano que tarde. Scott suspiró. Déjame intentar llamar a Derek otra vez. Ahora fue Lydia quien suspiró. Tal vez deberíamos llamar a alguien más. Lydia sintió que le iban a arrancar los dientes. Scott captó su mirada y de repente comprendió de quién estaba hablando. Scott hubiera preferido que le sacaran los dientes. Muy pronto, sonó el timbre y Scott se movió para abrir y miró un poco el rostro feliz de Peter Ale. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 18.